Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Mara? Hola, Tiago. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno que ya es jueves. Ya es jueves, sí. Hoy tenemos un programa multifacético. Por un lado vamos a estar hablando con nuestra querida amiga Mila Oliva, que se encuentra en Nueva Zelanda. Vamos a estar debatiendo sobre cómo es, emigrar, cómo es el tema de visado, cómo es laburar en otro país. Y después... ¿Recogiendo frutas? Recogiendo... no sé de qué está ¿cómo? trabajando. Juntando frutas. Sí, Recogen frutas, sí, recogen frutas. Exacto. Bueno, juntan, no sé. Juntan, ¿no? Bueno, Salió como el esa público español expresión. también que se recoge, tío. Sí. Y después vamos a estar hablando sobre un tema que está en la agenda, ¿sí? Por una cuestión política y una posibilidad de que suceda en nuestro país. Vamos a estar hablando de la dolarización con un ex ministro de Economía de Ecuador, Claro. Economía y Finanzas. Así que, ¿quién mejor para darnos un poco de luz y esclarecer nuestras dudas? A ver, ¿qué pasó en Ecuador? Que dolarizaron en el año 2000. Desde el exacto. 2000 tienen una economía dolarizada. Por eso, tomando el caso de Ecuador, nos va a explicar el paso a paso como para ver qué es lo que puede llegar a pasar en Argentina si Javier Milei asume y si se dolariza. Todo es potencial, Sí, pero sí. está bueno saber cómo se aplicó en otro país que en ese momento similares características a las que Argentina está viviendo. Exactamente, y si tienen alguna duda ustedes que se la quieran quitar también con el programa, ahí tienen el número de WhatsApp donde pueden enviar audios o 15, escribir 11, 15. 11 15 64 89 87 95. Pero- 11 64 89 87 95. Además, estamos con Cami Mestre. Se preguntarán, ¿quién es Cami Mestre? La Hola, conocen, Cami. quizás la conocen de otros Por ahí medios. sí. por donde estuvo. Quizás no. Sí, probablemente. Pero bueno, sos Bueno, una cara nueva gracias. para nuestro programa. Nuestra periodista no para los invitada. medios. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Me encanta el estudio. Es una espectacularidad. No sé si existe esa palabra, pero la acabo de decir. Y ustedes divinos también. Ay, gracias. La producción divina, todo divino. La producción no divino. tanto, pero Además, bueno. Llegaste y hay escenografía nueva, estos Sí. palets, no sé si se palets Creo de que les madera, traje son suerte. buenísimos, hay Sí. plantitas. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. 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 Un renew de estudio. Vamos directo al grano, dijo el dermatólogo. Y estamos en comunicación con Mila Oliva, que ha estado aquí en el programa. Mila, hola, hello, how are Hola, you? Mila, ¿cómo andás? Hola, ¿se me escucha? Súper. Yes, sí. of course. Hola, Mila. Bueno, acá estoy. ¿Dónde estás? Estoy Porque desde un si bar. vemos el fondo parece que estás en Bariloche Sí, y que hay nieve, pero creería que no. Sí. En Nueva Zelanda hay No. nieve en algunos lugares. Sí, hay nieve en algunos lugares. Estoy acá en un bar, me vine a un bar porque tenía toda la idea de mostrarles la linda playa en la cual estoy viviendo. Pero ¿Vivís se en una vino- playa? Sí, vivo en una playa. Se llama Mont Manganui, acá medio, en el medio de la isla de Nueva Zelanda. Muy linda playa, pero bueno, nada, en 2 minutos cambió el clima, me tuve que meter adentro del bar donde estoy y no sé si les puedo mostrar mucho de playa. No pasa nada porque estamos viendo en imágenes, vos no lo ves, al costadito, las Claro. imágenes que pasaste, se ve divino, Sí. la verdad. Sí, la verdad es muy linda. Y vos que te acabas de levantar, ¿no? ¿Qué hora es? Mila está en el futuro, aunque no lo crean. Está 14 horas adelantada, o sea, es viernes. Durmió a todo la lo que no mañana. dormimos Ya. nosotros todavía. Claro, estoy viviendo el futuro por ahí, les puedo pasar datas. 14 horas. Si les interesa, O son sea 15 ¿qué horas. hora- Acá son ¿Qué hora es? las 13:36 Ah, del ya es mediodía. mediodía. Pero tenés cara Ya de dormida, Mila. almorcé. Bueno, es que todavía el jet lag. El jet lag, claro. Con tantas horas. ¿Hace es cuánto difícil que estás acostumbrarse. allá, Mila? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que Un estás día. allá? Estoy hace una semana. Bueno, bien, está bien. Una semana la Sí, primera sí. siempre es como No, heavy, re. así que nos vas a contar un montón de cosas. Claro, Sí, todavía sí, no te, sí, no te acomodás tengo mucho la al horario. Tengo la noticia de que ayer justamente hubo la aplicación donde muchos argentinos han aplicado para esta visa Working Holiday, la cual yo estoy acá por esa visa, y ayer fue furor, la página de inmigraciones de Nueva Zelanda se saturó, así que no me quiero imaginar la cantidad de postulantes a esa visa. Es muy jodida porque son 1000 cupos nomás, y bueno, fue heavy.
¿Tenés idea? No te digo un número exacto, pero si se saturó, ¿cuántas personas estimativamente se deben haber postulado? Dicen que alrededor de 20.000 personas con la pasaporte mierda. argentino. Es una locura. Sí, una locura. Se saturó la página desde antes del horario de aplicación, así que no, fue tremendo porque yo ayudé a una amiga a aplicar porque tiene ganas de venirse para acá con esa visa y nada, no se aplicó. logró. Pero que en el mismo día aplicás y ya te dicen si tenés, no entiendo cómo es. Exacto. Siga participando. Como sí, te decían en los paquetes de papas fritas. ¿Y cuál y por qué te discriminan también, no? Hablando de discriminar desde el sentido de, bueno, vos no aplicás y la otra persona se aplica. No, esto es sumamente al azar, Claro. Es suerte. La aplicación a la visa de Nueva Zelanda es suerte. Es como cuando Son- sacás las entradas para un recital, una cosa así. Yo Algo estuve así, horas haciendo algo la cola así. virtual para Daddy Yankee y no pude. Claro, Mirá es vos. suerte. Daddy Yankee. Exacto, es así, sí. Hay gente que está acá, que se vino con visa de turista y para aplicar desde acá, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Ah, pensé que me había trabado. Cuestión es que hay gente que se viene con visa de turista y aplica estando acá. Ingresan al país con una visa de turista y se arriesgan a aplicar a esa visa acá. Y hay sé de gente que no quedó en esa visa, la que era la postulación ayer, y bueno, y va a quedar de turista acá y viendo qué otras posibilidades tienen. Claro, Pero hay porque... gente que se la manda. Tal cual, porque una cosa es la visa de turista, que en Que es teoría 3 no meses, te ¿no? permite trabajar, y otra es la visa del Work and Travel, que justamente te habilita para ese laburo. De todas maneras, los argentinos, no solo los argentinos, pero mucha gente se manda de todas maneras y bueno, se consigue laburo informal, así por decirlo. Pero bueno, corres el riesgo de que te, De deporten. de que te echen y también es el riesgo para el empleador, ¿no? Hasta Emplear a Nueva alguien que no Zelanda está. hay laburo informal. Claro. Podemos decir eso. Sí, Pero, sí. pero tenés que hacer un viaje de 30 horitas para ir y no saber si te vas a poder quedar. No, tremendo. Es muy Pasa. arriesgado, Sí, realmente. es arriesgado. Es una inversión. Es una inversión ¿Cuánto tremenda. sale viajar a Nueva Zelanda? Bueno, vos te habías comprado el pasaje ya con muchos meses de antelación. Sí, pero así de un momento a otro, un pasaje está cerca del $1.000.000. Así, de un momento a otro. Claro. Un vuelto. Es un número. Pero si lo sacás con tiempo, arreglándolo, viendo fechas, hay por mucho menos. Menos. Un par de escalitas de ¿Cómo? más, puedes ir ahorrando. Claro. Unas 13 horitas en cada Claro. aeropuerto, una cosa 48 así. escalas. ¿Y cómo Claro. fue llegar ahí? Contanos, ¿qué te impactó o no? Quizás era No, más similar me de lo impactó que... mucho. Me Sí. impactó mucho la hospitalidad que tiene la gente de acá. Bueno, están los kiwis, son los nativos de acá, y los maorí, que es la parte más, digamos, de aborigen, digamos, ¿no? Ujú. La parte de maorí, y hay mucha hospitalidad de ambas partes. Son muy atentos, muy amables, se hacen entender. Cuando vos ves que por ahí algo no estás explicando bien, se la rebuscan y te tratan de explicar o hacerse entender lo que te quieren explicar, así que no, en eso un país bastante atento. Y después acá las casas re bajas. Mm. ¿Cómo bajas? ¿Así como para nosotras? Bajas, no pasan de... No, sí. Si no, las construcciones son bajas, no pasan No hay de los edificios. 6, 7 pisos, como mucho. Ah, Claro. Qué lindo. Claro. Claro, Deben tener claro. alguna ley de paisaje o algo así que no tape el sol y por eso no les deben permitir. No sé, ¿averiguaste lo de eso? No. No, todavía no. Hace desconozco 7 días, ese tema, pobre. pero sí. Y pero es que Denme conociendo una la Mila ayuda. debe ser tan intensa que ya debe haber hecho 1000 cosas en 7 días. Llegó al ¿o no? aeropuerto y No, le no te dijo creo. a la azafata, discúlpame, ¿existe alguna ley acá para no tapar el sol? No, yo ¿Por creo qué que los llegó y edificios dijo, son tan bueno, bajos? yo ya sé que estuviste de joda, estuviste en un cumpleaños. Ah, bueno, eso seguro. ¿Qué onda No, los mi nuevos cara, zelandeses? tranqui. ¿Ya conociste algún ¿Ya hay amorcito ahí? chongo o chonga? No, paren, que no, paren. ¡Pará! No tiene tiempo, pará, Mara. ¡Aguantá! No,
Pero sí, la noche acá es temprana, es acá a las 7 ya estás en el bar y para la 1 ya te están cerrando. Claro. Ah, ahí termina la Eh, noche. Fin Es de que la arranca Sí, más ahí temprano, terminó. arranca más tempranito. Pero a la Sí. una, que no hay A boliche. la 1 ya está. No, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero Más prevalece El, la jodita hasta la 1. el bar. Por Y, ahí y después tenés, del bar no hay claro, otra por ahí cosa para hacer. tenés, no, A ¿Cómo que casa. no? por ahí tenés, Ah, no me voy por ni ahí mierda a tenés Nueva Zelanda. fiestas latinas. Iba a gastar un Pero millón porque de vos estás acostumbrada a salir re tarde. Si empezás temprano, terminás temprano. yo apoyo esa Listo. moción. Sí, una cosa es terminar temprano, Sí. 3, 4 de la mañana, y otra a la 1. O sea, de 7 a Pero 1. escuchame. pensás que a las 8, 7 9, de la 10, tarde. 11, De las todo. 7. Ah, son 6 horas. Claro, Es incluso bastante. antes. Si arrancás al mediodía o arrancás a la 1, a la 1 de la mañana pasaron 12 horas, está pará. dado vuelta. ¿Cómo vas No a querés arrancar? saber más nada. Claro, claro. Y bueno, son costumbres, arrancás más temprano y terminás más temprano. Y después al día siguiente tenés un poco más de resto. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí. por ahí tenés una fiesta latina, que ahí sí puede ser que estire un poco más. Ah, pero claro. ya es en otro lugar, no es en un bar. Es como o en un en una boliche. casa, por ejemplo, o en un... Puede ser, sí, todavía no fui, Claro. todavía no tengo la experiencia, pero sí, es más tirando esa onda. Es que está lleno de latinos, Nueva Zelanda, ¿o Miren, paren, les quiero mostrar esto porque esto es insólito, el clima acá. Me voy a levantar y les voy a mostrar que está saliendo el sol. no? A Dale, ver. Miren por esto. favor. No. Dale. Chicos, miren esto. Recién estaba lloviendo, ¿entienden? ¡Ay, qué Ay, lindo! hermoso. Ahí está Precioso. la playa que les quería mostrar. Qué ¿Entienden que lindo. está Se ve que está El- saliendo el solcito, ¿eh? la calle llena de agua del sol? El detalle de la uña de Mila la amo. Ya la quiero como amiga. ¿Viste? Un avión. La intensidad. Venite. Venite que acá está el avioncito que te lleva. ¿Qué dedo es el que está pintado? A ver. Ah, ok, perfecto. No es es el, Sí, es sí, el sí. del No, anillo no de es el matrimonio, fuck you. ¿no? Claro. Sí, para matrimonio hay Anular se tiempo llama, todavía. dice. Te voy a hacer una pregunta deportiva porque Nueva Zelanda se destaca por el rugby, tienen a los All Blacks Sí. como si fuera el equipo más ganador de la historia del rugby. Y estamos en Mundial Sí. de Rugby justamente, no tuvieron el mejor de los comienzos porque perdieron contra Francia en local, pero se vive Sí. ahí como esa fiebre mundialista, como sería Se un vive paralelismo mucho. nosotros el fútbol. Sí, se vive mucho. Los nativos de acá te hablan solo de eso. Vas al súper y te hablan de eso. O estuvieron pendientes del partido. La gente que te hospeda acá también. No sé, los dueños de las casas a las cuales fui visitando a mis amistades, porque acá tengo amigos. Te hablan de eso, te hablan del rugby. Del mundial, claro. Y hay Sí, banderas no así les toques colgadas mucho. afuera de las Sí, casas, como en mucho, Argentina. muy tradicionalistas. Muy Muy. Nueva Y- Zelanda tiene partes que tiene montaña, tiene nieve, tiene playa, y hay playas en las que justamente estás viendo la montaña con nieve, que es una locura. Qué No sé si lindo. llegaste a visitar o Sí. si estás por esas partes. Todavía no, todavía estoy en sector playa, pero cuando visite hacemos otra Obvio. conexión desde Sí, sí, Te sí. podemos tener como así, como una Corresponsal. colaboradora Re. de un rato más. Y cada un mes salís, ¿entendés? Y nos vas contando y nos vamos enterando de tus andanzas. Obvio, porque ahora me queda todavía empezar a trabajar Claro. con un menor y ahí les podría mostrar bastante material. Claro. Mira, quería preguntarte, estamos hablando de lo lindo todo, pero hay algo en esta semana que decís, ay, no sé si me gusta tanto. La poca salida. Ay, Volver a la 1 de la Tiago mañana. me conoce. La No. salida que termina Vos- temprano. Creo que no puedo responder esa pregunta todavía porque estoy con la emoción de la recién llegada. Claro. Claro. Pero sí, seguramente habrá algo que por ahí me empieza a Che, Mila, ¿y pero no. qué onda los precios? O sea, todavía no trabajás, así que no estás ganando plata de allá. Te fuiste con la plata ahorrada de Argentina. La plata.
La billulla. La billulla. ¿Es caro? O sea, yo la- creo que para el argentino la todo billu- debe ser caro, pero más o Tienen menos. dólar neozelandés ellos, me parece, ¿no? Si no me Exacto, equivoco. se le llaman ¿Cuánto los es dolis, el los cambio? famosos dolis. Es un poco más que el dólar americano. Ujú. ¿Más? En realidad al revés, no, al revés. Sí, el Menos. El dólar americano, claro, el dólar americano deben ser, un dólar americano es 1,7 Ajá. del dolis neozelandés. Entonces, Ah, bien, bien, vos bien. necesitas más dolis para pagar un dólar americano, ¿se entiende? Ujú. Sí, es perfecto. como, sí. Perfecto, perfecto. Eh, O sea que un dolis sería más o menos 400 pesos argentinos. ¿Está bien lo que dije o no? Se quedó congelada con tu cálculo. La frizaste. Estoy hablando, con tu estoy hablando matemática. del blue. Vos tenés, un dólar blue, hoy creo que cerró 7.30, necesitas 730 pesos. Para un Claro. dolis necesitas 400, sí, quedé trabada. ¿o no? Hola, Mila, ¿estás ahí? ¿Me van Encima escuchando? quedó Ahí sí, mirando ahora para sí. arriba. Ahí Ahí está. está. ¿Vos? Perdón. No, no. ¿Estoy o no estoy? Sí, estás. Estoy. Perdón, yo las escucho. No, aquí está, Pero- nos quedamos Me acá dio con un cálculo que cortado. hizo. Listo. Bueno, el tema conversión a pesos, la Ahí va. verdad, no lo voy No lo siguiendo. haces. Claro, no, porque Pues te te morís del deprimís. estrés. Sí. No. Claro. O sea, ese dato no lo tengo mucho, cómo sería la conversión entre dolis neozelandeses a pesos, pero Pero se Pero lo nada, dejamos a la eso- gente, se lo dejamos a la gente que está viendo, pero contanos más o menos, ¿te querés comprar un sándwich, ¿Qué Claro. te sale? ¿Un café? bueno, ¿Una bebida? recién esperándolos a ustedes acá para comentarles un poco. Comí un bagel Ajá. con salmón y rúcula. Ah, Y bueno, el pero café ella y se sal. compra cosas caras. No se compró una media luna. Salmón y Un bagel. rúcula. Un bagel. Bueno, Está bien, está bien. bueno, es a mitad de precio. Ah, estaba el 50%. Salió todo. No, sino a mitad de lo que no es ni lo más barato ni lo más caro. lo que me pedí. Está bien, está bien. A mitad de carta, no sé cómo decirlo. Se entendió. 22 dolis me salió todo. Bueno, hagan la cuenta. Hagan la cuenta. Matemática Me parece que no- es re caro, ¿eh? No es un... Sí. No, bueno, O sea, y sí, sí, al sí. cambio siempre va a ser Vamos caro. a la fuente. No, a lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Al cambio siempre nos va a resultar caro. Hay que ver cuál es el sueldo ahí, cuál es el sueldo mínimo. No sí. sé si es tan caro, ¿eh? Mira, 22 dólares por 400, ponele que es 400, 8.800. O sea, sí, es caro pero... Pero no es un disparate, quizás. Exacto. No, lo que tiene acá es que otras cosas son caras, tipo la ¿Hospedaje? vivienda. Exacto, hospedaje, lo que es esto del celular, la línea de celular, por ejemplo, un plan de celular. por ¿Escuchaste, mes. Rami? Así que después tenemos que Lo mandar más- factura a Nueva Sí, Zelanda. Sí. Che, chicos, perdón, pero Sí. voy a corregir algo. Información que recién Sí. Rami me ayudó. Diga. El ¿Qué? Dolly está 206 pesos argentinos. Ahí Por va. ende, Ah, es más lo barato. que comió la señorita Mila Es- salió en total 4.500 pesos aproximadamente. O sea, No un está mal, regalo. no está mal. Vénganse entonces. Teniendo en cuenta Yendo, que Porque comió el café salmón. puede llegar a estar una querida. luca. Salmón, ¿entendés? ¿Y cuál es el sueldo Salmón. mínimo? Me imagino que eso habrás estado averiguando. ¿Será Acá- 25 dólares, una cosa así? La hora, acá se calcula todo por hora. Ajá. Ujú. El mínimo está 22 dólares. 22 dólares. Ah, La hora. súper bien. Y O se sea paga que... también por semana, tipo la renta y todo eso es semanal. Exacto. Ah, pero que vos viviste en exacto. Nueva Zelanda. No, en Australia, muy similar. Ah, Yo- claro. Claro. Yo dije, ¿cómo sabe Claro, tanto? otro país. ¿Viste? de Oceanía. No, investigué, No, hice pero- el debido claro. trabajo de un periodista. Ah, se hacía periodista. No, el pero ese- debido ella te lo va trabajo a para el contar programa del día de hoy. ella. Pero callate. Muy bien, Tiago, ahí averiguando. y No, países trayendo vecinos, acá la Australia, charla. y Nueva Claro. Zelanda. Pero te pagan Sí. eso por qué? ¿Por cualquier tipo de el trabajo? Sí,
O el sea, trabajo obviamente que más capites. calificado pagan más, pero ese es el imagínense que mínimo. eso es el mínimo, pero hay laburos y puestos de laburo a los cuales yo estoy aplicando y que voy mandando mis currículums y demás, que están entre 29, 30 a la hora, dolis. Muy Voy a bien. contar mi experiencia personal trabajando de bachero, o sea, ahí, Bachero es entre el que el lava que los limpia los platos. platos en un restaurante, Sí. o sea, el sueldo mínimo. En Australia creo que estaba $25 australianos, que no sé bien la diferencia con el dolly, pero es muy similar. Y la gente vive, digamos. Sí. Habrá algunos que vivirán mejores, otros que peor, obviamente, dependiendo del trabajo que tenga, pero digamos, el trabajo te permite, la renta te permite darte tus gustos, comerte un salmón. Digamos, funciona, Claro. sin entrar en detalles. Es que sí, 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 sí. Bueno, Es un, es un país caro, como te digo, el hospedaje y hay cosas así como la red de celular eh, o diferentes cosas, son caras, pero también trabajando las recuperás. claro, total. De hecho, bueno, vos estás hace una semana, pero hay argentinos que cuentan, no sé, que sigo por redes, que en 6 meses se compraron un auto en 6 meses. O sea, ¿cómo? Sí, ¿Cómo? y Acá tenés que ahorrar menos años y tiempo. años para poder comprarte un auto. Y en menos tiempo también hay gente. Es que eso, por Lo ejemplo, que los pasa- autos usados y eso son baratos, entre comillas. Te salen, no Claro. sé, con $1.500, 1.500 dolis, te compras un auto usado. Claro. Es como que Sí, el negocio sí. de los autos usados es más. Es súper común. Sí, tal cual. Sí, sí, y Eh, aparte la facilidad de los trámites. Claro. Es presentás tus cosas y listo. Y te hago una pregunta, porque siempre hay un tema bastante polémico dentro de los extranjeros, o sea, de los argentinos que se van a vivir al exterior, es el tema de la salud. En Nueva Zelanda, ¿la salud es pública o es privada? No, es privada, o sea, es privada, pero tenés del sector público, pero los extranjeros no tienen acceso a eso. Ni aunque tengas el Tenés que ir, visado. claro, Ah. claro, o sea, tenés que presentar todo, hacer toda la gestión mediante el seguro de viaje por el cual vos podés entrar, porque también es eso el requisito para poder entrar, no solamente tener la visa, sino no te Claro, dejan entrar pagar si no el tenés seguro. seguro de Claro. vida, que ahí, en ese seguro de vida que uno contrata antes de venir, ahí está lo que es la salud, lo que es cosas del viaje y demás. Eso te quería preguntar. Si hay alguien que está viendo que se quiere ir, ¿qué hay que Sí. hacer paso a paso? ¿Qué es lo que hiciste vos? ¿Cuál fue tu experiencia? Digamos? Bueno, yo apliqué en primer momento a la visa Working Holiday. Ahí le bailás Y ahí, a tu Dios, en el que sí, creas. porque es suerte. Para quedar. Sí, hay Para diferentes quedar. destinos igual. Hay diferentes destinos que por ahí no necesitan visa Working Holiday y podés ir y trabajar, pero bueno, en mi caso apliqué a la visa Working Holiday y ahí dije, bueno, ¿qué hago ahora? Porque cuando me salió, me dieron el ok al formulario que completé, dije, Nunca bueno, había ¿no? llegado tan lejos. Claro, La pero técnica. vos decís el formulario que completé, ¿cómo hago? ¿Pongo Working Holiday Nueva Zelanda y ahí me manda? O sea, ¿es fácil? Claro, no, porque es un día y una hora que se los dije al principio, que fue ayer la aplicación Claro. para argentinos. Entonces se abre la aplicación, casi siempre son los septiembre de cada año, perdón, y Ah, ¿una vez al y año ahí- nada más? para Nueva Zelanda sí. Es Claro. un país chico. 1000 Nueva Zelanda. cupos, una vez al año es la Sí. nada misma. Nueva Zelanda es un país chico. Claro. Por ejemplo, Australia es más grande, tiene más cupos. Sí, sí, sí. Mucho y con más otros grande. pasaportes, sí. Y con otros pasaportes se puede entrar un poco más. Lo que tiene Australia es que para aplicar a la visa Working Holiday te exigen rendir inglés. Claro. Bueno, así que esos son los detalles. ¿Y cómo estás Pero para Nueva Zelanda, con ese tema? Con el inglés. Hi, how are you? pensé que Fine. estaba mejor. Very difficult. Diría Tevez. Estoy en un intermedio haciéndome entender con señas. ¿vale? Intermediate. Es que tiene una tonada aparte muy distinta, digamos. Muy característica. Re distinta. Bueno, me pasó que yo les pasé un par de videos. Ajá. Lo En un estamos colectivo, viendo. ahí lo está pasando. Sí, sí, sí. En ese video de ese colectivo, yo estaba filmando para mostrarle a mis amigas que iba sola en el colectivo, ¿no? Y que era muy amable el chofer, un viejito divino que me quería dar charla. Bueno, cuestión es que empiezo a filmar
y tenía un cartelito como que decía Dios está con vos, no sé, divino. Bueno, cuestión Divino. de que justo frena en la parada y había dos chicas tomando un helado. Y ahí en ese video se escucha que él amablemente les dice, disculpen chicas, no se pueden subir, esperen al bondi de atrás, que no las puedo hacer subir tomando helado. ¿Dijo Y las bondi? pibas, no, no, dijo Vas. The Bounty. The Bus. Bungie. pero ahí en ese video se escucha que él amablemente les dice, discúlpenme, tipo, tómense el de atrás, no las Che, puedo hacer subir tomando helado. Y yo iba Qué sola. educado igual. O sea, Sí, y qué educadas educadas las las chicas, chicas sí, Claro, que no se le pararon sí, de sí, mano, sí. yo sabe cómo me paro de mano. Sí. Déjame comer Sí, el sí, helado, sí, ¿qué sí. te pasa? Claro. Bueno, claro, y en ese video, después, si lo escuchan un poco más, es un inglés mega cerrado, que yo después les contaba a mis amigas y me decían, ¿cómo entendiste todo eso? Pero y es que, obvio que me ayudé el contexto, viéndola a las chicas que estaban tomando helado y demás, pero Sacaste es un conclusiones. inglés re cerrado. No, 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 pero se nota que es un inglés re cerrado. capaz le Re dijo, cerrado. chicas suban, no hay problema. Y ella Claro, se hizo no toda la sé. historia. No, no, no. No, Sí, no, no, no. escuchá, Mila, porque Sí. este es un tema que interesa acá en la mesa. A ver. Entre los videos que pasaste, ¿Qué? pasaste como 3 o 4 de un surfer en particular. ¿Qué onda? Dale. No. O sea, pasaste uno de un colectivo y 18 del surfer. Tampoco. No. El ¿Qué surfer onda? está en todos lados, digamos, no era algo No, característico. no. No, no, no. Me gusta mucho el surf y justo Ah, fue un día ok. que Claro. fui a una parte acá, justamente acá donde estoy. Fui A a surfear. ver, a pasar la ¿Y te tarde. gustó alguno? Sí. ¿Algunos? Y no sé. No. No, no se ve de lejos. Escuchá. No importa, es surfer. ¿Más team surfer o más team rugby? ¿Para dónde apuntamos? Lo que venga. ¡Lo que venga! Me encanta. Excelente. Por supuesto. Hay por que supuesto. divertirse No, un rato. Más vale. Mila, pero ¿qué Chicos, onda? estoy re abrigada para el sol que está saliendo, por Eso Dios. te iba a decir, te veo muy abrigada y qué. No, es que hace frío, chicos, hace frío, estoy así. ¿Vos Estoy en qué luqueada, estación del medio. año estás? ¿Es como nosotros? Sí, sí, estoy. Ah, y acá ya es primavera, porque los kiwis son así, te cambian la fecha de primavera. Ah, ¿no es el vez de 21? No, seguían por no sé qué y el 1 de septiembre ya empezó la primavera. Ah, Y ahora en un bárbaro. par de días, cambiamos el horario. Así que en vez de 15 horas de diferencia van a haber 16. Ahí tenés. ¿Y cuántos grados más o Toma, menos mira. hace ahora? Ahora en este momento me marca 18 grados, pero hace 2 horas atrás eran unos 15 y cuando me levanté eran 6 grados. Ah, Que frío me igual. levanté tipo 9 de la mañana. Y hablando, Frío. está fresco. hablando de kiwi, ¿ya comiste un kiwi neozelandés? ¿Qué tipo de kiwi? Ah, no. No. Las frutas sí. Sí, porque está la fruta y hay un Y ave. la persona. Y la el buena ave. persona, A pero hay un a ave las que. personas, claro. La ave A la nacional. persona kiwi, chicos, perdón, no estoy en el tema. ¿Qué es la persona No, kiwi? no, se le Le dice dicen los kiwi a, kiwis. a la gente que vive ahí en Nueva Zelanda. Ah. Por Como, eso- como Claro, decirle. Los nativos. Ok. Es como decir a los gualeguaychuenses. No sé. Claro, el Una cosa así. gentilicio, Un porteño, por así ponele. decirlo. ¿No? Exacto, exacto. Exacto, sí, muy bien, Cami. Esa sería ahí. Eita, claro, una cosa así. Pero bueno, entonces sí o no? Kiwi, ¿has probado kiwi? No. Ah, bueno. Fruta kiwi, sí, muy bien. Pero Y, bien. acá Ah. ya no es época. Ya está, Ah, ok. se cosechó todo. Ahora están Ujú. empezando a crecer. Los trabajos que se hacen ahora es de empezar a poner la semillita y demás, Claro. armar los injertos y eso. Sí, sí, sí. No, acá Pero- nos están mostrando el kiwi el ave, que es el ave nacional de Nueva Zelanda. Hogarmania. Sí. Que es parecido al kiwi y la fruta, pero no vuela, es un pájaro que estaba, no sé, estuvo Es medio en feucho. peligro de extinción. Exacto, Ah, sí, sí, sí. mirá. Sí. Y vos, tu idea no es trabajar de cosechar kiwis. ¿O sí? En realidad trabajar tengo que trabajar, así que de lo que De lo que consiga, sea. ¿no? Pero De lo que ahora sea. es época de blueberries and cherries, que son al sur de la isla, que bueno, hay más aplicaciones para esos posibilidades. tipos de claro, exacto. para ese tipo Mila, de trabajo.
Bueno, te agradecemos decime. un montón por esta comunicación. Bueno. Ya charlamos como más de media hora y en Sí, un breve nos montón, volvemos un a montón. llamar. Así no, cuando tengas Sí, trabajo a ver volvemos por a dónde hablar. estaré. Este segmento se va a llamar El viaje de Pará. Mila. Es un buen título para un libro. Buenísimo. buenísimo. En vez del viaje de Les voy a Chihiro, mostrar. el viaje de Mila. Claro, y vamos viendo cuando consigue trabajo, su primera experiencia, etcétera, etcétera. ¿Qué tal los chongos? A mí eso me interesa mucho. Bueno, Milita, Bueno, te dale. mandamos Te un traigo. abrazo gigante. Lo saludo con el solazo. Eso. Qué lindo. Esperá. Así que. A ver si puedo girar la cámara. Ojo, porque un periodista ecuatoriano hace poco quiso girar la cámara y. Y se vio a la mujer, Sí, sí, al sí. amante Ahí va. en la Sí, cama sí, sí. del hotel. Ahí va. Ay, Qué ay, lindo, che. Qué belleza. Bueno, seguro ahora te vas a nadar unos largos. Ay, no, Mira. se hace frío. 18 grados. Chorado no es frío, chicos. Es frío. Es frío. Es frío, frío. Bueno, Es frío. muchas gracias, Mila. Gracias, Mila. No te olvides Chao, de Mila. nosotros y trae alfajores. Ah, no, kiwi. Falta un montón Bien. para que Kiwi. vuelva. Kiwi. Te vamos a ir a visitar, sí, capaz. Vengan. Gracias. Hermoso. Eso es lo bueno, cuando se va algún amigo, ¿viste? Te Lo sigo vas escuchando. y tenés algún complejo para quedarte gratuitamente. Claro, depende igual, porque Depende del amigo, generalmente ¿no? rentan cuartos Claro. que no es que es tu casa, entonces no te pueden invitar a un cuarto que vos estás rentando. Es verdad, es Claro. verdad. No sé bien cómo será, capaz buena onda, tipo, bueno, que pague un poquito y que duerma conmigo, ¿viste? Pero Claro. no es tan fácil. Cucharita en una cama de una plaza. Una carpita en la Pero playa, estás en Nueva sí. Zelanda. Sí, Claro, claro, tal cual. ¿Quién te quita No lo sé cómo bailado? será, por ejemplo, si invitas a gente, conoces a alguien, si, ¿viste? Esas son las reglas de cada casa. Sí, yo tengo una prima que se fue a Italia y también vivían 5 personas, pero era una casa bastante grande. Y medio que como que se ponían de acuerdo, che, mirá que viene mi vieja, ponele a visitarme 10 días, bueno, dale, le dejamos este lugar. O sea, se ponen de acuerdo. Si son Claro. copados tus roomies, se ponen de acuerdo. Hay como una complicidad ahí de que Sí. están todos en la misma. El tema y es hay el que- chongo. Yo creo que ahí Claro, se ahí pica. no. Y sí, no, es que no da. No da. Me parece a mí. No da. Encima 5. Imagínate si cada uno son No, 10. te la regalo. Es un montón. Cami, ¿te quedás? No, me tengo que ir. ¿Te tenés que Oh. ir? Sí. Bueno. Me Nos visitó un ratito la primera vez, pero Sí. estás invitada a volver. Sí, voy a volver. El tema es que, bueno, mañana trabajo temprano. Contale a la gente un poquitito lo que haces, así te conocen. Bueno, Camila Mestres, 26. ¿DNI? No, estoy trabajando. No, el Instagram. El Instagram. Arroba Camimestres. Ahí va. Bueno, nada, estoy trabajando en las redes de América. Ahí lo tienen también. el Ah, Instagram, genial, en la arroba pantalla. Camimestres, sí. Estoy trabajando para las redes de América, por ende Bien. estoy yendo todos los días al bailando. Muy buena experiencia, es la primera vez que estoy adentro de un reality. Lo único que les puedo decir es que se vive un ambiente como lleno de información, ¿no? Todo el Lleno- tiempo pasan cosas. Todo el tiempo pasan cosas. Y nada, está muy bueno lo que están haciendo. El streaming del bailando también está buenísimo. Y nada, los invito a que sigan las redes de América también, América TV. Dale. Que ahí voy a estar subiendo videos de los bailes, algunas entrevistas, challenge. Y bueno, nada, a eso me dedico y aguanten las redes sociales, aguanten lo que están haciendo ustedes, que creo que está bueno y poder hacer algo propio también tiene esa cosita más linda aún todavía. Muchas Totalmente. gracias. Si querés, el jueves vamos a tener un programa dedicado al show, al espectáculo. así que bien. Yo vengo a vas a hablar. estar Viene invitada. Adrián Payares. Ah, me Hablarnos encanta. de su vida, de su recorrido, de algunas. ¿Te copás? Obvio, Bueno. yo estoy. Y de paso también les quiero tirar alguna data. Si Diga. tienen ganas del espectáculo, ¿hay tiempo? Sí. Chiquitito, No, bueno, no importa. 10 segundos. 10 Sí, hay segundos. tiempo. No, pero hoy confirmaron en el Bailando que básicamente Chan. van a ser 2 eliminados por gala. O sea que arrancamos Va a ya durar con re 2 poco. eliminados. Y eso que está No teniendo buen sabemos. rating. Sí, está teniendo muy buen rating. Pero Sí. ya 2 eliminados por gala. O sea que No solo la primera, todas. Se, van se yendo. entiende que todas. Y Mira. después, no es que va a ser diferentes ritmos. O sea, Claro, porque es libre lo de ahora. es libre, pero en realidad cada pareja tiene una lista de 18 ritmos para elegir y Ah, se van a y ir las va tachando. eligiendo. Claro, Ah. se van a ir tachando los ritmos. Entonces, hoy elijo twerk, tacho twerk. La próxima Ballroom. elijo ballroom, tacho ballroom. Pero eso está bueno porque siento que Le da más la dinamismo. pista y también estrategia. O sea, las parejas van a tener que tener
estrategia a la hora de elegir los ritmos. Me encantó, Así Cami. que bueno, les tiro esos Mirá vos. datitos. Dale. Primicia, acá Buenísimo. en un rato más. Muchas gracias, Gracias, Cami. nuevamente. Gracias a ustedes Que- y muchos éxitos. Que descanses y tengas Gracias una a buena vos. jornada el día de mañana. Gracias. Muy bien. Bueno, Tiago, dijimos al Diga. principio, hablamos Sí. de una Argentina en Nueva Zelanda Sí. y después íbamos a hablar de qué onda la dolarización teniendo en cuenta la experiencia de Ecuador. Sí. Lo cierto es que las PASO las ganó el candidato a presidente Javier Milei, que una de sus propuestas económicas es dolarizar. Bueno, Sí. le fuimos a preguntar a la gente acá en Argentina, en Sí. una plaza, qué piensa acerca de la dolarización y lo vamos a escuchar. A ver. Mi nombre es Tomás, tengo 27 años, resido acá en Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Viste que, bueno, hay un candidato que ganó las PASO, que una de sus propuestas económicas es dolarizar el país. ¿Vos qué opinás acerca de este tema y si estás informado? Estoy informado, creo que sería beneficioso para estabilizar la economía, por lo cual, de alguna manera sí, estoy a favor, pero también justamente tengo sentimientos encontrados justamente por lo que conlleva a nivel representativo de nuestra cultura y de país. Tommy, desde tu lugar, ¿vos entendés cómo se haría o no? De lo que se explica. Sí, lo escuché varias veces porque para mí fue un fenómeno ver que una tercera fuerza gane las PASO, entonces yo traté de ver muchas entrevistas y y entender las propuestas. Entiendo que hay dos métodos, uno que ambos tienen, digamos, evidencia empírica, que es una de las cosas en las que más está fundamentada cada propuesta que él propone. Lo puedo entender, sin embargo, siempre considero lo mismo, que es cuáles son los costos de una propuesta. ¿A quién le va a costar eso? Ya que se entiende que nada, digamos, yo no puedo fabricar un lápiz de una piedra sin que eso tenga un costo, por así decirlo, ¿no? Que es una pequeña analogía, una estupidez. Pero lo que a mí me preocupa realmente son los costos de las propuestas y quien de alguna manera sale perjudicado, ponele, ¿no? ¿Quién queda fuera de esas cosas y cómo esas cosas se llevarían a cabo? Pero bueno, sí, como que lo entiendo de alguna manera. Última, ¿tu método de ahorro? Bien, bueno, ahí cambio teníamos dólares. testimonios en vivo. Un testimonio. Un testimonio de los muchos que hemos recolectado. Y como habíamos adelantado, vamos a estar charlando con Mauricio Pozo, que es un economista y ex ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, en un país que sí ya lo ha implementado desde el 2000 y que lo sigue implementando hasta el día de hoy para darnos, bueno, su versión. Pero antes, bueno, queremos ver cómo comenzaba esta historia de Ecuador con el dólar. Arrancaba así. Mira. Ahí viene, ¿eh? Venía como Es que demoró igual en arrancar, ¿eh? Sí, sí, Desde sí, que sí, se costó, propuso costó. hasta que arrancó fue bastante dramático, pero no fue de un Noches, segundo. señoras Ahí y está, señores. mira. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar. Bien. Ese era La el- dolarización es el camino por donde debemos transitar, eran las palabras del presidente. Exactamente. Y como decía, estamos con Mauricio Pozo en comunicación vía Zoom o vía teléfono. Ahí lo tenemos. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás? No No escuchamos, escuchamos, Mauricio. no lo escuchamos. Lo vemos muy bien, pero no se escucha el sonido. A ver. A ver si Capaz está hay conectado algo. el sonido. Aló, ¿se escucha? Ahora sí. Perfecto, Mauricio. Buenas Ah, ya. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes, a la orden. ¿Qué tal? ¿Podemos tratarte de vos? ¿O hay que.? Pero claro que sí, claro No que hay sí. problema. No, porque estamos hablando No, ante no una soy tan viejo autoridad. como parezco, no soy tan viejo. Bueno, vuelvo a repetir, estamos hablando con es economista, Ex-ministro pero ha de sido Economía. ex ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, o sea, no un cargo menor. Queríamos hablar con vos porque, bueno, justamente el panorama político argentino se está hablando de la posible dolarización futura y queríamos saber cómo había comenzado, si nos podés contar así brevemente, en un par de minutitos, cómo fue que se dio ese comienzo.
Ecuador tuvo un año 1999 muy complicado en lo económico. Se produjo una crisis bancaria que quebró el 70% del sistema financiero por varias razones. El precio del petróleo, que es un producto importante de exportación, cayó a cerca de $10. Sí. Por otro lado, mucho error en la supervisión bancaria y corrupción también en algunas entidades financieras que hacían préstamos vinculados. Entonces fue una conjunción de problemas que determinó una crisis bancaria. Se produjo la crisis macroeconómica, en parte derivada también de la crisis bancaria, y las transacciones en el mercado ya se empezaron a hacer en dólares. Muchas transacciones, compra y venta de inmuebles, compra y venta de vehículos, Como en Argentina. préstamos. Sí, ya el 70% de las transacciones bancarias, tanto activas como pasivas, ya estaban en dólares. Entonces ya se había producido en el mercado un fenómeno de apetencia por el dólar y cada vez menos apetencia por el sucre. Ese año 99 el tipo de cambio se disparó, pasó de 5.700 a 25.000 sucres por dólar en un año. La inflación se disparó a más del 60% anual y con tendencia creciente. Las tasas de interés llegaron a ser del 300% anual, entre otros problemas. En ese escenario, el Banco Central empezó a perder muchas reservas internacionales, ya no podía seguir parando la demanda de dólares y decidió finalmente dolarizar. Y esa imagen del expresidente Maguad que ustedes pusieron al principio, Sí. es cuando, si no recuerdo mal, fue el 9 de enero del año 2000, que él anunció públicamente la dolarización oficial de la economía, pero, repito, el Ecuador ya venía en el mercado, en las transacciones, experimentando una dolarización de mercado. Esto fue lo que hizo, fue una especie de puntillazo legal para lo que ya venía produciendo. Y al otro día, la demanda de dólares ya no existió. Esto fue un tema absolutamente automático, ya nadie demandaba dólares y empezó el proceso de conversión de la una moneda a la otra, que lo podemos explicar. Mauricio, perdón, quiero tomar un poquito la posta desde ahí, porque, perdón, ¿ahí me escuchás, Mauricio? ¿Cómo estás? Quería tomar un poquito la posta desde ese punto, ¿no? Porque en 1999, allá por el 2000, prácticamente toda Latinoamérica, de hecho por el boom.com de Estados Unidos, venía medio frágil económicamente. Y ya había economías que estaban bastante dolarizadas, y en el caso de Ecuador decidieron llevarlo adelante y terminar de concluir, digamos, esta dolarización de hecho. Entonces, ¿por qué crees vos que el resto de los países de Latinoamérica no dolarizó? Por ejemplo, como fue el caso de Argentina. Tuvimos también una corrida bancaria como ustedes, feriados bancarios que no nos dejaban salir. Bueno, las realidades de los países no son iguales. Por darles un simple ejemplo, el grado de apertura económica, ¿qué quiere decir apertura? ¿Cuánto pesan las relaciones internacionales en la producción? Del Ecuador es del doble de Argentina. El Ecuador es un país mucho más abierto que Argentina, lo que significa que es mucho más proclive a que le afecte o le beneficie una situación internacional. Entonces eso hace que el Ecuador de alguna manera pueda recibir con mayor impacto cualquier situación externa. El precio del petróleo sube, las tasas de interés internacionales suben, hay crisis bancaria en otros países, etcétera. En eso Argentina tiene un nivel de apertura que es más o menos del 30%, Ecuador es más o menos del 60%. Claro. Entonces es una realidad que hace ver que solo con este indicador las realidades no son las mismas. Y por otro lado, un poco antes de que el Ecuador dolarice oficialmente, hubo asesoría argentina en Ecuador para el gobierno del expresidente Abdalá Bucaram. El ministro Cavallo fue. Exactamente, y la Fundación Mediterráneo, si no recuerdo mal. Quien hoy perdón, Mauricio, ni más ni menos que hoy uno de los líderes de la Fundación Mediterránea es candidato a ministro de Economía por un espacio de Patricia Bullrich, ¿sabías? Ya, para que vean cómo es un poco cómo vuelve todo. Cómo evoluciona, así es. Claro, la propuesta de él era que Ecuador entre a la convertibilidad, no a la dolarización. La convertibilidad. ¿Podés explicarnos? No de lo técnico, porque sé que es complejo, Mauricio. Acá estamos tratando nosotros de entender. No es tan difícil. A ver, dale. La convertibilidad es tener la opción de dos monedas, en el caso de ustedes, que convivan en una relación uno a uno. Claro. La dolarización es cuando tú renuncias a tu moneda.
adopta otra moneda que en este caso del dólar. Es decir, ya no tienes tipo de cambio. Claro, pero la convertibilidad es una medida transitoria, se podría decir, no sirve para todo el tiempo. ¿Estoy bien lo que digo? Corregime. Pero pasó lo que lamentablemente ha pasado muchas veces, que los problemas fiscales, es decir, el desorden, el exceso de endeudamiento, el gasto mucho mayor al ingreso, la búsqueda de arreglar los problemas por la emisión inorgánica de dinero, botaron abajo el sistema de convertibilidad. Claro, pero la convertibilidad, pues no sé, ¿cómo se mide cuánto vale el peso en relación al dólar? O sea, es como que si siguiera existiendo el peso acá en Argentina y a la vez el dólar también. Claro, cuando se inició el proceso, la relación era 1 a 1. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un problema fiscal y empiezan a pagar cosas con papeles, lo que están haciendo es crear un tipo de cambio. Y esto en plazo muy corto termina lo que se llama desplazando la moneda mala para que se quede la moneda buena. Y eso termina con el sistema. El manejo fiscal en dolarización, en convertibilidad o en cualquier sistema es fundamental. Sí. La dolarización no arregla el problema fiscal, en eso hay que estar bien claro. Lo que hace es evitar que tú devalúes para entregarle más moneda nacional por cada moneda extranjera al Estado o al presupuesto, o que tú imprimas dinero con la maquinita de imprimir. En dolarización ya no tienes esa posibilidad. Entonces ya no generas inflación por ese concepto. Eso, trabaja sobre la inflación, digamos. Claro, y ese ha sido uno de los grandes beneficios de la dolarización en el Ecuador, que no ha habido inflación desde que se dolarizó la economía. Ahí vamos para adelante, pero hoy charlamos... Ya estamos con un 2% anual en promedio en los últimos años. Ahora quiero llegar a esa parte que es el final, que es el equilibrio macroeconómico, por lo menos lo que se ve en los números. Ahora después nos vas a contar. Pero lo que hablábamos un poco con los chicos en la reunión de preproducción es cómo fue a partir de ese video que veíamos de Yamil anunciando ya el sistema de dolarización. ¿Cómo fue al día siguiente? Porque imagino que todo el mundo instantáneamente dice, bueno, el sucre que tengo no vale más. Digo, lo traigo un poquito acá, ¿no? Si pasara y mañana dijeran, bueno, vamos a dolarizar, ¿cómo son esos días en la práctica, Mauricio? Me refiero, no hablo de la teoría económica, me refiero en la práctica. Uno va y cambia, ustedes tenían la misma cantidad de dólares y pesos. Ya, el Ecuador tenía una moneda que se llamaba el sucre. Esa moneda se canjeó por dólares al tipo de cambio de 25,000, es decir, 25,000 sucres por cada dólar. Ahí, perdóname, se le hizo una quita, ¿no? A los depositantes y a los tenedores de deuda. Claro. Vamos a aclarar, importante eso, ¿no? Claro, ahora, cuando se anunció por parte del gobierno esta decisión de dolarizar oficialmente la economía, esto fue acompañado con un proyecto de ley donde establecía un proceso a seguir. Ese proceso lo que hacía es darle un plazo para que se vayan entregando sucres a cambio de dólares. Entonces, ¿qué necesitaba en ese momento el Banco Central? Tener la suficiente cantidad de dólares para poder hacer el cambio por los sucres que iba retirando. Claro. En ese momento, hasta ahora me acuerdo la cifra, era 445 millones de dólares en lo que se llama en economía especies monetarias en circulación, es decir, los billetes y la moneda fraccionaria. Es lo que necesitaba. Y se dieron 180 días y los depósitos fueron poco a poco cambiando. Lo que pasa es que como hubo una crisis bancaria, se produjo lo que se llama un congelamiento de los depósitos. Y la gente no podía retirar sus depósitos sino de forma gradual a lo largo del tiempo. Entonces, todo eso fue parte, por cierto, de la destitución del expresidente Maguad. Él fue destituido. Sí, perdón, Mauricio, es que lo contás un poco y parece que fuera, lo que estás contando parece que fuera el 2001 Argentina, porque pasó exactamente lo mismo. Corralito se llamó acá. Claro, el 9 de enero fue el anuncio que ustedes tienen grabado, y el 20 de enero fue destituido el presidente por un grupo de 3 personas, entre ellas Lucio Gutiérrez, que después fue candidato, fue presidente de la República. Fue destituido, pero ese triunvirato no se posesionó sino muy pocas horas, y el que realmente subía al poder fue el que era vicepresidente de la República de Maguad, que se llamó Gustavo Noboa. Gustavo Noboa fue presidente del Ecuador
entre la fecha que fue destituido y la fecha de terminación del gobierno. Perdón, Mauricio, para que entendamos, porque creo que ahí nos falta como algo, porque no vivimos en Ecuador, no somos ecuatorianos. ¿Qué pasó con Yamil? Porque se supone lo que hablábamos nosotros, que vimos la destitución, digo, no entendíamos si supuestamente fue una buena medida, el 7 de enero o el 9, ¿por qué en 15 días, ¿no? Más o menos 15 días después termina en esta situación, 10 días? Bueno, es importante que se entienda porque a veces la política trae sorpresas. El expresidente Mahuad hizo dos cosas importantes. Una fue firmar el acuerdo de la paz con el Perú. El Ecuador tenía un problema limítrofe con el Perú desde el año 41 y logró con el expresidente Fujimori del Perú firmar el acuerdo de paz, algo que fue aplaudido por todo el mundo. Entonces, ese fue un logro que hizo en su gobierno. Y el segundo fue dolarizar. Dolarizar, vale decir, él no estaba muy de acuerdo con la dolarización. Ajá. Eso también quiero decirle. ¿Y el pueblo en ese momento? Porque también la confianza es fundamental. Claro, lo que pasa es que hubo tal nivel de presión y el agua subió a tal nivel que no le quedó más remedio que dolarizar. ¿Ya? Okay. Pero como eso estuvo acompañado por una crisis bancaria donde la gente perdió sus depósitos, imagínense si ustedes tienen depósitos en sucres o en moneda nacional, hay una devaluación de 5.700 a 25.000, que es multiplicar es un montón. Por 4. Entonces la gente que tenía plata en sucres perdió toda la plata del mundo. Sí, se le licuó, o sea, al pasar de tener un monto pasás a tener casi el 25% menos, 30 menos. Exactamente, entonces eso, unido al congelamiento de depósitos, que mucha gente no podía retirar su plata, dio lugar a una crisis social y política muy fuerte que determinó la destitución del expresidente Mahuad. Ok, claro. Pero o sea, podemos... quiero ahí preguntar para que se quede claro. No justifico la destitución, simplemente estoy explicando lo que ocurrió. No, está bien, pero para entender algo, para dolarizar tuvieron que licuar depósitos. ¿Es correcto eso? Ahora, a ver, no. Lo que pasa es que se licuaron los depósitos por la crisis bancaria. Bueno, pero el tipo de cambio lo mueve el gobierno. Claro, pero si nosotros dolarizábamos antes de esa fecha, el tipo de cambio no habría sido de 25.000. Mauricio. Habría sido mucho menor, y eso hacía que si había el acompañamiento del congelamiento de depósitos, la gente no habría perdido tanta plata como perdió al hacer la dolarización al tipo de cambio de 25.000. O sea, ¿y por qué 25.000? Porque ese era el tipo de cambio que permitía cambiar tener la cantidad de dólares. Claro, es un poco lo que están diciendo acá los políticos, o el político que lo propone, que cuanto más tarde se haga, peor, porque más pesos tenés, ¿no? Entonces el tipo de cambio más alto. Pero si ustedes siguen con una depreciación del peso acelerada, claro, y con una presión acelerada, lo que va a pasar es que si ya entran a dolarizar, van a tener que dolarizar a un tipo de cambio súper alto. Y si alguien tiene pesos, va a perder toda la plata del mundo. Es lo que va a pasar. Claro, Mauricio, pero como para traerlo un poco a qué puede llegar a pasar en Argentina. Estamos hablando de que fue una crisis social y política muy grande. La gente se quedó sin su plata, sin sus ahorros por un montón de tiempo. ¿Entendemos parte? Después esa plata se le devolvió en dólares, ¿o cómo fue? ¿Cómo hicieron para recuperar la confianza después? Se le devolvió en dólares, pero al tipo de cambio que digo, a 25.000. Con una quita. Claro. Y la gente cuando depositó el tipo de cambio, por decirlo, estaba en 5.000. Entonces le recibieron una Perdieron mucha plata en ese momento. Claro, entonces eso fue parte, y después de eso hubo suicidios, hubo una cantidad de problemas terribles. Yo lo que estoy entendiendo, interpretando, es que lo que estás diciendo es que no tiene que ver específicamente con la dolarización en sí, sino con la situación bancaria y económica que estaba atravesando el país. Sí. Es importante que se tengan claro que la dolarización no es ni la solución de todos los problemas, ni tampoco es el causante de todos los problemas. Claro. Es un instrumento que, si se lo maneja relativamente bien, puede dar buenos resultados. Por decirlo, si Argentina tiene un antecedente de que no han manejado bien las finanzas públicas a lo largo de los años, gastan demasiado, se endeudan mucho, la dolarización puede hacer que les amarren las manos a los políticos y ya no puedan imprimir billetes para cubrir los problemas fiscales derivados del desorden. Desde ese punto de vista es bueno. El Ecuador, por ejemplo, antes de dolarizar, no tenía financiamiento a largo plazo, no había créditos a plazo largo para vivienda, etcétera.
Se dolarizó y eso ayudó para que haya financiamiento a muchos sectores que antes no había. La inversión extranjera que creció al principio también se daba porque cuando ustedes invierten en un país dolarizado, el dólar que ingresa es el mismo dólar que sale. Cuando invierten en un país donde se deprecia la moneda, meten un dólar, pero no saben cuánto van a recuperar después. A esa pregunta quiero ir, Mauricio, que es un poco lo que hablábamos también. Desde el anuncio, volvemos al principio porque, no sé, creo que es un poco lo que nos preocupa a todos, o lo que escuchamos, o lo que vemos, y lo que terminamos discutiendo nosotros es cómo son esos días previos, días posteriores, perdón. Vuelvo ahí para entender un poquito desde la práctica. Al día siguiente de dolarizar o de este anuncio de Yamil, una vez que abrieron los bancos, no sé cuánto tiempo fue después, ¿ya tenían los dólares y la gente pudo ir a canjear y ahí empezó todo a correr o todavía había pánico? No, ¿Cuándo deja el pánico de estar, digamos? Empezó a canjearse a través del sistema financiero y el sistema financiero con el Banco Central. Okay. Entonces, el Banco Central recibía los pesos, los sucres en el caso nuestro, y entregaba los dólares para que eso a su vez les entregan a los clientes, poco a poco. Pero había preocupación, lo que ustedes están diciendo, cómo fue el día después. La verdad caos. es que la verdad es que nos sorprendió a todos, incluyéndome entre los sorprendidos. Porque yo decía, por ejemplo, en los buses públicos, ¿cómo van a hacer? Ni siquiera conocen el manejo de la nueva moneda, de los nuevos billetes. Porque recuerden que esos billetes y moneda vienen del exterior, vienen de Estados Unidos, eso es impresión norteamericana. Claro. Al otro día, la velocidad de aprendizaje fue realmente asombroso. Aprendieron a manejar los dólares en una forma, yo diría, casi asombrosa, excepcional, bastante más rápido de lo que uno podría haber imaginado. Capaz tiene que ver con esto que mencionabas de que ya se manejaba el dólar en ciertas Yo intuyo lo mismo. Y lo mismo pasa acá en Argentina. Los argentinos estamos muy pendientes del dólar en ese sentido. Claro, pero hubo transacciones que, por ejemplo, subieron a $1 la transacción súper rápido. Porque antes de eso, por ejemplo... ¿Cómo eso? Perdón, explica de vuelta, Mauricio. Fíjate, el señor que no sé cómo sea allá, pero aquí hay mucha gente que te cuida el vehículo cuando tú parqueas en una calle y tú le das una propina. Cuando sí, trapito le decimos. Ya, entonces nosotros en dólares le dábamos 10 centavos de dólar, 5 centavos de dólares por cuidarte el carro. El rato que se dolarizó, ya no le diste nunca más 5 o 10, le dabas $1. Claro. Entonces hubo muchas transacciones que subieron muy rápido a $1, a $2, y ese fue un incremento de costos de algunos temas. Entonces eso se empezó a convertir muy rápidamente, pero enseguida la gente obviamente aprendió. Lo que sí es verdad es que los salarios se evaluaron un montón. Ahí es el gran problema, ¿no? En términos de dólares, si alguien ganaba $1,000 un año antes de la dolarización, en dólares, el rato que se dolarizó, estaba ganando $250 al mes. Entonces, claro, eso generó al inicio un problema. Pero poco a poco... ¿Y cómo fue? Y la gente que ganaba en pesos, ¿cómo se dice? En sucres. También, porque si tenía el valor de 5.500 y después pasó a 25.000, también debe haber ganado mucho menos en el primer tiempo. Claro que sí, pero lo bueno de esto, lo positivo de esto, es que esos 250 o $500 en el equivalente al tipo de cambio de 25.000 se mantenían todo en el tiempo, no iban perdiendo su valor. Ya no perdían lo que perdían en el pasado, porque ya no había devaluación, ya no había inflación. Claro, entonces, pero ¿cuántos años tardó en estabilizarse y que se recupere como la calma y bueno, la confianza? Sí, tenemos una moneda que es estable, pero tuvimos que pasarla muy mal. Fíjense, en enero del 2000 se dolarizó. Sí. Como estamos conversando. Yo entré al gobierno en enero del año 2003, es decir, 2 años después. Y la inflación cuando yo ingresé estaba en el 12% anual. Y después de 1 año y medio que yo estuve en el ministerio, en esa época, la primera ocasión, la inflación estuvo en el 1.5 anual. Y de ahí se ha mantenido alrededor del 1,5%, 2%, 1,5%, 2% a lo largo de los años. Es decir, en un periodo de 2 años se alcanzó niveles de inflación internacionales.
y eso ha sido bueno para muchos sectores, inclusive para los que reciben un salario, a pesar de que al principio tuvieron en términos de dólar un salario menor, en el tiempo fueron recibiendo el beneficio de tener una moneda dura que no se deprecia, que no se ve afectada ni por la inflación ni por la devaluación. Y eso ha sido reconocido al tiempo que después de 23 años de aplicación de la dolarización en el Ecuador, el 95% de los ecuatorianos está contento con el dólar, respalda el dólar. 95. Sí, ahí respalda el dólar los ricos, los pobres, los de la izquierda, los de la derecha. Todo el mundo respalda el dólar y por eso es que ningún político se ha atrevido, a pesar de querer que muchos volver. han querido a volver a una moneda nacional. Entonces eso sí creo que es bien importante que se conozca. En el proceso sí hay, obviamente, esas afectaciones que expliqué, pero en el tiempo se fueron viendo los beneficios, repitiendo lo que dije, sin querer decir que esto corrigió todos los problemas o de empleo o de inversión extranjera. Por ejemplo, el déficit fiscal no se corrige con dolarización, el déficit está ahí. Lo que pasa es que como no hay cómo imprimir, si tienes un déficit, si tienes financiamiento, cubre, y si no tienes de financiamiento, no cubres. Es decir, si hay plata, puedes pagar lo que debes, y si no hay plata, no puedes pagar. Claro. Así de simple la cosa. Y desde tu punto de vista, imagino que estás al tanto de lo que está pasando en Argentina. ¿Vos crees que dolarizar podría ser viable? Mañana, esto es noticia, Mauricio. Bueno, a mí me parece que esa es una decisión de ustedes, no es una decisión obviamente de un analista externo, pero lo que sí les puedo decir es que por los antecedentes de la economía argentina, por la forma como se ha manejado las finanzas públicas, me parece que la dolarización sí puede ser una alternativa viable, pero tiene que ir acompañada de otras decisiones para que tengan menos embate. Por ejemplo, el Ecuador debió haber tenido una nueva norma laboral el momento que se dolarizó y no lo tiene hasta ahora. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando ustedes dolarizan, el tipo de ya no tienen devaluación, por lo tanto, tienen el extremo de lo que es un tipo de cambio fijo. Entonces, si ustedes tienen algo que en la parte externa que es fijo, no pueden tener algo que es fijo también en la parte interna. Claro. ¿Para evitar qué? Para evitar que cualquier problema económico no termine impactando en el empleo. Sí, bueno. Necesita un esquema que se adapte al cambio de las circunstancias y para eso necesitan una reforma laboral mucho más moderna, mucho más flexible. De eso hablábamos un poquito antes, ¿no? Que todas las leyes están escritas o estaban escritas en sucre en el caso de Ecuador y acá están todas escritas en pesos. Entonces es como toda una reforma que hay que hacer todo al mismo tiempo. Porque como dijiste vos, te van a dolarizar rápido, el pueblo dolariza rápido, según entiendo. Nosotros aprobamos una ley que se llevó a llamar la ley trole. El trole porque es como un tren que carga muchos vagones. Y ahí hubieron cambios en la parte monetaria, en la parte comercial, en la parte civil, o sea... ¿Y eso fue ni bien anunciada la dolarización o tardaron? Inmediatamente. Y eso fue obviamente, terminó siendo aprobado por el Congreso Nacional. Ok. Qué interesante. Me quedé sin palabras. Sí. No, pero sobre todo con el posible panorama de lo que se está hablando. Y lo que sí es verdad es que yo creo que en el saldo es claramente favorable para el Ecuador la dolarización. Como les expliqué, ha sido positivo, favorable. Dentro de las cosas negativas, se ha encarecido el Ecuador. No es un país barato, es un país, yo diría, relativamente caro respecto a otros países. Decían, como no hay cómo devaluar, no vamos a poder competir. Tienen menos turismo, por ejemplo. En la exportación decían que no podíamos ya poder competir, ser competitivos afuera. Nunca nos ha ido tan bien con la exportación como cuando dolarizamos. Entonces, a lo largo del tiempo, como les digo, esto ha ido dando frutos y sin decir que ha corregido todos los problemas, ha sido positivo para el Ecuador. Y dentro de las medidas que vos decías que Argentina debería tomar, no sé, a mí lo que más me impactó de todo lo que contaste es que los bancos se quedaron con la plata de la gente y la incertidumbre que eso debe haber generado, el dolor. Eso no fue por la dolarización, ¿no? Eso fue por una crisis bancaria previa. La dolarización apareció
ya cuando el problema estaba ya... Está bien, Mauricio, perdón, no me quiero... necesitaban esos sucres para poder hacerlo. Yo no quiero entrar tanto en una charla técnica, pero ahí podrían haber emitido, como hizo Argentina. Argentina, para salir de la crisis del 2002, mal o bien, después podemos discutir eso otro día, mal o bien, salió a emitir para disparar el consumo, para volver a reactivar la industria. Eso fue un poco lo que hizo el plan. Por supuesto, siempre hay gente que sale, que algunos salimos, generalmente es el pueblo, ¿no? Los ahorros de los ciudadanos a pie como nosotros. Pero digo, ¿hay alguna forma, o vos, desde la experiencia ahí, qué le recomendarías a Argentina, hablemos hipotéticamente, si dolarizáramos, para no tener que caer en lo que está diciendo ella, que me parece que es lo más importante, que nos preocupa a los laburantes, a los que laburamos? Les voy a dar una opinión. Sí. Creo que Argentina, si decide dolarizar, necesita un manejo fiscal muy responsable, que implique acumular ahorros fiscales. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes pierden la política monetaria y la política cambiaria. Se reduce drásticamente porque ya no tienen moneda. ¿Y cuál es el centro de la estabilidad? El manejo de las finanzas públicas. Y eso significa, por ejemplo, acumular ahorros para poder hacer frente cuando se presentan situaciones adversas. Cayó el precio de las materias primas de exportación, subieron las tasas de interés internacionales, cualquier situación, puede haber problemas de desastres naturales, 1000 cosas que pueden ocurrir. Nosotros tuvimos el ahorro, yo generé un ahorro fiscal durante 2 años con el petróleo. Nosotros vivíamos fiscalmente con $18 el barril y el petróleo llegó a estar en $30. Toda esa diferencia entre 18 y 30 ahorrábamos. Y yo dejé ese ahorro. Lamentablemente el presidente que ascendió después del expresidente Gutiérrez, que fue Alfredo Palacio, puso como su primer ministro de Economía a Rafael Correa. Y Rafael Correa fue el que empezó a desmantelar todo ese ahorro que se dio. Entonces, una situación, un manejo fiscal responsable que ahorre recursos es fundamental si ustedes quieren dolarizar. El otro elemento es una reforma laboral que sea lo suficientemente moderno y flexible para evitar que los problemas que se puedan presentar con moneda extranjera no terminen reventando al empleo. Es decir, algo que se pueda adaptar al cambio de las circunstancias. Mauricio, perdón, te tengo que interrumpir, me está pidiendo la producción si pueden cortar y que te vuelven a llamar, que tienen que acomodar una cuestión técnica, y ahí te preguntamos eso, porque es interesante cómo a raíz de la dolarización igual se puede desarrollar la industria. Así que ahí cuando la producción nos avise, bueno, nos quedamos acá nosotros charlando un poquito, ahora va a volver Mauricio. Súper interesante y bueno, sobre todo alguien que está en un país que ya lo implementó, que lo tiene hace años, desde el 2000. Ahora, estamos hablando con un ex ministro de Economía y Finanzas, está solo para nosotros y aún así nos cuesta entenderlo. Y más o menos estudiamos el tema, o sea, no deja de ser algo que... Hay distintas maneras donde cómo se puede implementar la dolarización. Ellos aplicaron esa. Entiendo que el candidato que quiere implementarlo acá en Argentina, Javier Milei, está pensando en otro método para dolarizar. Pero igual también... distintas propuestas, es lo que plantea. Bueno, él habla de que tiene varias propuestas, de que no sabe con qué condición se va a encontrar cuando llegue, lo cual es verdad. Porque bueno, no sabemos si va a ser el presidente igual. Por eso, ¿no? Bueno, estamos hablando hipotéticamente, pero dentro de unos cuantos meses o pocos meses puede llegar a pasar. O sea, dio un batacazo, me parece que... Y lo que queda claro es que la dolarización no va a ser... no va a resolver todos los problemas, ¿no? Estamos hablando de algo que va a resolver la inflación, ¿sí? Como una propuesta económica. Sí, y fíjate cómo hace hincapié todo el tiempo Mauricio en el tema del déficit fiscal, que no es ni más ni menos que lo que dicen siempre de gastar menos de lo que ingresa, que es lo fundamental. Porque uno por dolarizado, lo pronto no gastar más, claro, que es lo que pasa con Argentina, lo que pasaba en Ecuador, y está hablando de esto de que ellos tenían el 70% de cómo se movía la economía bancariamente en dólares, o sea, los alquileres. Me suena un poco conocido. Yo no tengo el dato exacto. Los porque autos, los terrenos, las casas. Como tenemos acá previsiones, digamos, para hacer contratos en dólares, hay muchos que les debe haber pasado que ves un alquiler que está publicado en dólares, pero en realidad te dicen, bueno, es a tal dólar. Entonces termina estando especificado, pero no tanto. Bueno, después vimos. No, bueno, el tema de alquilar
hoy en día, sobre todo en Capital Federal, es imposible. No, nadie consigue alquiler. Yo tuve mucha suerte que conseguí dueño directo y antes de las elecciones a un precio que, bueno, en ese momento capaz me parecía súper caro y ahora digo, bueno, mirá, quedó barato, porque ayer se conoció el número de la inflación de agosto y fue del 12,4%. Sí, y más del 15 en alimentos. Ni más ni menos, que el 15 en alimentos es... Alimentos y bebidas no alcohólicas. Bueno, es un tema que preocupa. Sí, la inflación es algo que... Sí, y vos fijate cómo se va atando todo a todo. Ya estamos... Sí, perdón, nos decía... ya estaba Mauricio, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás, Mauricio? Sí, estoy... Perdón, ya nos pusimos a debatir, ¿viste? Porque una cosa va atada de la otra. Decíamos, bueno, en Argentina hay problemas de alquileres, pero también el problema real que tenemos es que la gente, o nosotros, que la gente, nosotros no podemos acceder a créditos hipotecarios porque no hay, porque con una tasa tan alta no se puede hacer un régimen que sea equilibrado, ¿no? Ese es uno de los grandes beneficios que ha tenido la dolarización en Ecuador. Eso abrió las puertas para que haya crédito para, por ejemplo, vivienda a plazo largo y en tasas de interés mucho más adecuadas. Ese es otro de los beneficios importantes. Yo la pregunta que te quería hacer, porque por lo menos lo que yo percibo acá, cada uno de los chicos irá diciendo. Yo lo que percibo, Mauricio, es que acá lo que por ahí más miedo genera es que se habla mucho de la dolarización y que si la plata se te puede acabar rápido, lo decías vos un poco, pero hay que desligar como el proceso de dolarización de la gestión de un gobierno de los ingresos, ¿no? ¿O está íntimamente relacionado? Bueno, el presupuesto del Estado pasó de sucres a dólares, obviamente, y de ahí en adelante todo se cambió a 25.000. Sí hubo otro tipo de impactos, por decirles, la jubilación de las personas. Es ¿Qué un pasó? gran Eso tema. es un gran tema, Mauricio. Ahí sí hubo una afectación porque obviamente la persona recibió un año antes, pasándole a dólares a 5.700 sucres por dólar, se dolariza y su pensión en dólares pasó a 25.000, por lo tanto se dividió La para mitad. 4 o 5, Sí. imagínense, de 5.700 a 25.000. Claro. 4 Entonces, veces menos pasó a cobrar. claro, entonces ahí sí hubo un problema de afectación, pero Trajo... Perdón, ¿y ahí cómo se soluciona? Porque ¿cuál es el paso ahí para recuperar salario? ¿Qué hicieron? Porque vos llegaste justo casi después. bueno, yo entré el primer año donde empezó a aplicarse la ley que se llamó en ese momento de transparencia y responsabilidad fiscal, que fue para apuntalar la dolarización, para darle fuerza a la dolarización, donde logramos bajar la inflación, bajamos 5 puntos la pobreza, el país creció en el año 2004 al 8,2%, es decir, fueron buenos logros, bajó el desempleo y el subempleo, y eso se dio gracias al manejo fiscal ordenado que se pudo establecer, un proyecto de inversión extranjera grande que fue construir otro oleoducto petrolero en el Ecuador que duplicó la producción, y eso nos dio espacio para, con un apoyo internacional significativo, poder alcanzar algunas metas importantes. Ahí tocaste un tópico que también se habla mucho, que es si no tenemos la cantidad de dólares necesarios para dolarizar, hay que endeudarse. ¿Esto es así, Mauricio? El tema de agenda de acá de hoy. O sea, endeudarse como verbo no es malo. Todos nos endeudamos y los gobiernos se endeudan. El problema es si te endeudas en demasía, si ese endeudamiento no lo gastas en lo que tienes que gastar, si no hay algún control de cómo tiene que ir la evolución del endeudamiento en el tiempo para no hipotecar el futuro. Es decir, hay ciertos patrones que hay que seguir para poder justificar que el endeudamiento sea o no sea eficiente. ¿Ecuador tomó deuda para poder dolarizar? Porque imagino que tampoco tenían la cantidad de sucres. Más allá de Ecuador- devaluar para licuar. El Ecuador tomó deuda, pero no una proporción mayor. La mayor forma del ajuste fue a través del tipo de cambio, porque dolarizó a un tipo de cambio alto, a 25.000, y eso lo que hizo fue convertir los dólares que tenían reservas suficientes para los sucres. Claro, esa es la O explicación. sea, con la plata de la gente y no, bueno, del Estado, que también es la gente, pero de otra manera, digamos. Se endeudó la gente. Poco a Le poco, quitaron, en realidad. Poco a poco fue regularizándose el proceso, pero al mismo tiempo esa gente que no tenía acceso a que le presten plata ahora ya podía tener ese acceso.
Entonces eso poco a poco se fue dolarizando. No fue al otro día de dolarizar. Al otro día aprendieron los buceros, todos los que manejan recursos en especies, a manejar eso sin ningún problema. Pero ya la economía en general fue poco a poco adaptándose al sistema. Yo les diría, al inicio del segundo año ya todo el mundo manejaba perfectamente el esquema, y los precios relativos que se llaman, es decir, el precio en dólares frente al mismo producto que antes tenía un precio en sucres, El gran problema de hoy acá. Sí. se ajustó muy, muy rápidamente. ¿Y qué pasó Eso- qué pasó con el índice de pobreza, por ejemplo? A ver, el año 99 la pobreza llegó a ser del 63% de la población, el año de la crisis. eh, Dolarizó, y el año 2004, que yo terminé mi primera función pública en el ministerio, la inflación bajó al 32%. Es decir, hubo una baja sustantiva del índice. Tenemos por ahí, creo que la producción tiene por ahí una imagen de inflación que un rato nos va a mostrar. Pero la inflación, ¿en qué momento empieza a bajar? Bueno, ahí lo estamos viendo, no sé si lo ves vos, Mauricio, Sí. pero a fines Sí, del sí, 2000 sí, lo veo. llega al 96, estos son datos del Banco Mundial. A fines del 2000 llega al 96% y a partir de ahí, que es donde se dolariza, Claro, empieza estuvo en el 60 y pico cuando dolarizamos, pero venía con acelerador, con turbo. Entonces ya dolarizamos, se trepó al 99 y empezó a caer después aceleradamente. Bueno, es que una de las críticas que también se escucha acá, yo creo que es un poco lo que dice Mariana, ¿no? Que también, no sé si tiene que ver con tanto con la dolarización o con la gestión que hace un gobierno, como decía Tiago, de la pobreza y la redistribución del ingreso. O sea, fíjate, pongámoslo en términos más gráficos. Tú dolarizas, es como que le entregas un arma a alguien Claro. que, si lo maneja bien, Es fuerte puede eso. dar resultado, puede dar protección, puede ser disuasivo, pero si le das a un irresponsable, puede matar. Entonces, creo que no se crea que porque dolarizamos ya están resueltos los problemas. En economía no hay magia. Como se dice en inglés, no hay free lunch, no hay Claro. almuerzo gratis. Entonces, las cosas tienen que manejarse bien. Ayuda en ciertos temas, en otros genera ciertos problemas, pero si relativamente se lo hace bien a lo largo del tiempo, puede dar buenos resultados. Claro, y bueno, existen distintas maneras, ¿no? También de llegar a esta dolarización, más allá de la fórmula que utilizó Ecuador. Hay muy poca experiencia internacional en eso. Ah, ok. En la región, por ejemplo, El Salvador dolarizó. Ujú. El Salvador dolarizó, pero entró a la dolarización con una economía bastante estable. Mm. Nosotros entramos en plena crisis. Bueno, es que uno llega en realidad por Las eso. formas como entró. Después El Salvador está en una situación un poco mixta, diría yo. Panamá prácticamente nació como república con dólares. Entonces también es el otro ejemplo de un país con dólares. El Perú tuvo un momento donde había mucha presencia de dólares en las transacciones, pero producto de la estabilidad que ha tenido muchos años, a pesar de los problemas políticos, eh, el dólar ahora es menos importante en las transacciones en Perú que lo que Sí, fue y un cuando... dato, y un dato más, Mauricio, que me parece importante, que la Carta Orgánica del Banco Central la metieron por Constitución. Perú, para poder dejar de Bueno, emitir... ahí tienen una fortaleza que es el Banco Central, Claro. y la presidencia de ese Banco Central, donde ha mantenido, a pesar de los problemas políticos, ha mantenido las cosas muy, muy, muy en orden, y no ha permitido que se disparen algunos indicadores. Mauricio, ¿cuál es el salario mínimo en Ecuador? Bueno, ese es otro tema que podemos discutir 3 días seguidos. A ver, porque me encantó. Tenemos unos Me encantó. minutos. $450 es el salario mínimo Todos haciendo mensual. cuentas acá. Me No sirve. sé cuántos, debe ser en Argentina 200 algo, no sé en cuánto está. $450, ya te digo. Y hoy por ahí, el sí. blue creo que está a 730 pesos. Exactamente. Ahí hacemos la cuenta, a ver. Ahora, el gran problema es que ese aumento del salario no ha sido acompañado con un aumento del empleo. Mm. Ah, ok. Bueno, ahí Habría estamos en el sido- tema de industria. y Habría No sido es tan- bastante
328.500 pesos argentinos. Pero para hacer un salario mínimo es muy bueno, sí. Mejor salario que acá tienen. No, esa es la conclusión. No, Ecuador tiene el segundo o tercer salario más alto de toda la región. Pero la pregunta es si pueden acceder todo el mundo. Porque la pregunta viene un poco por ahí. No, porque los que tienen empleo son 3 de cada 10 ecuatorianos. No, es muy poco. Entonces, el resto está o desempleado o está subempleado, que se llama. El subempleado es el que tiene... Economía ser negro. Claro, el que vende fruta en un semáforo, el que vende helados en una esquina. Perdón, 3 de cada 10 tienen empleo, el 70% de empleo informal tienen. Sí, ahora ahí ¿Y también eso hay por que... qué? Porque no ha habido las oportunidades, la ley, como les dije, no se ha podido reformar, la economía no ha crecido al ritmo que debió crecer, no se han hecho las cosas para que la dolarización no golpee a ciertos sectores cuando ha habido problemas externos, es decir, hay errores que se han ido acumulando. Ese es el segundo problema más grande que tiene el Ecuador en este momento, el empleo. Y el primer problema, lamentablemente, es la seguridad. A ver, y te hago la pregunta, te hago la pregunta contrafáctica. Si no hubiesen dolarizado y tuvieran el sucre, yo sé que estamos jugando con un poco con una hipótesis, pero ¿habría más manejo para poder desarrollar e incluir a la gente en el mercado laboral o no tiene nada que ver? Les voy a responder. Si no hubiéramos dolarizado y llegaba el expresidente Correa, Ecuador este rato sería como Venezuela. Así le respondo la cosa. O sea, con ese desorden que tuvo, con ese nivel de endeudamiento, con esa forma de gastar y de manera irresponsable, Ecuador habría tenido tasas de inflación que no me quiero ni siquiera imaginar, y muy parecido habría sido el escenario ecuatoriano a lo que ha llegado a ser el escenario en Venezuela. Lo traemos un poquito para acá. ¿Cómo ves? Estamos en el medio de unas elecciones, ya pasamos las PASO, vamos a las generales, no sabemos si tenemos segunda vuelta. ¿Pudiste ver algo de los candidatos, de lo que hablan? Uno propone un poco seguir con este esquema, intentar fortalecer el peso. Otro gobierno propone un sistema bimonetario, que es justamente el que lleva adelante Melconian con Patricia Bullrich de la Fundación Mediterránea. Y el de Milei, que como bien decían ellos, tiene varias propuestas, todavía no se decidió por ninguna. Habla de la propuesta de cómo se hizo en Ecuador, habla de la de El Salvador y habla de algunas alternativas que tiene él que no va a contar, dice, hasta más adelante. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué ves aplicable y qué ves qué no harías y qué sí? A ver, sea medio complicado, pero... A ver, por la experiencia acumulada ya 2 veces sentado en el ministerio y haciéndole seguimiento siempre a la economía de la región y de Ecuador, yo les diría que probablemente la decisión más importante es si existe el consenso en Argentina, en este caso, de poner en orden ciertos manejos. Uno de esos tiene que ver con las finanzas públicas. Porque si ustedes no manejan bien las finanzas públicas, el bimonetarismo no les va a servir. La dolarización no les va a arreglar mucho. Y quedarse con la moneda nacional tampoco. O sea, manejar mal la plata sí lleva a todos lados mal. O sea, si empiezan a manejar mal la cosa, no les va a funcionar. No les va a funcionar y van a tener, si manejan moneda nacional, más impactos en precios, en inflación, en tipo de cambio. Si se dolarizan, más desempleo, van a tener que endeudarse más. Y en el bimonetarismo va a terminar reventando el tipo de cambio al que inicia el bimonetarismo. Así que eso en el papel aguanta todo. Yo he sido profesor 40 años, o sea, en el pizarrón yo puedo demostrar cualquier cosa. Y en la práctica la política económica es distinto. Mauricio, vos hablas de que hoy Ecuador tiene un 99 o 95% de aceptación al dólar. Sí. Me imagino que en ese momento, no sé si me puedes decir cuál era el porcentaje de aceptación y denegación. Y bueno, hablaste de que fue duro, pero no sé, hubo protestas, la gente salía a la calle a protestar o fue como tranquilo, porque yo no sé, por lo que contás no veo como que ustedes sean como los argentinos, porque yo me imagino todos saliendo a la calle, prendiendo fuego las gomas y demás. O sea, hubo no, bueno, protestas, eso pasó durante los feriados bancarios, sí. Pero hubo protestas, pero no por la dolarización, sino por la crisis bancaria. Pero lo que te pregunta ella es muy interesante. ¿Cómo recibió el mensaje de Yamil Maguad cuando dice, bueno, este es el sistema que va a quedar porque lo hicieron Yo creo posterior que fue un mensaje de alivio. Fue alivio. Okay. Fue alivio porque dijeron, se acabó la demanda de dólares, esta locura de que no sabes a cómo va a estar el dólar mañana. O sea, como que vino una oleada de tranquilidad. Era como la única solución posible. No había, la que no se digo veía. que haya sido
como he explicado mucho, no creo que haya sido la solución a todos los problemas, pero creo que para lo que vivimos, para lo que ese rato se presentó, no había muchas alternativas. En economía no hay nada que sea perfecto. Hay cosas menos malas que otras, porque la economía maneja recursos escasos y tiene que ver lo que menos golpee a la ciudadanía y a la gente, y eso es lo que creo que pasó en el Ecuador. Y la gente poco a poco ha ido cada vez más aceptando que el dólar y la dolarización es bueno para todos. Y por eso digo que ahora, no lo digo yo, eso lo dicen las encuestas. Bueno, La gran mayoría de ecuatorianos respalda y le gusta el dólar, no quiere saber nada de que el día de mañana le quieran cambiar por una moneda nueva que no sea el dólar su salario. Eso es absolutamente mala palabra. Y volviendo al tema del empleo, no, me río de mí, ¿no? Como re redundante con las preguntas, pero dijiste que solamente 3 de cada 10 tienen empleo formal. Esos 7 Sí. que quedan afuera, ¿es gente que estudió? ¿Que fue al terciario, Sí, nivel universitario? sí, sí, hay mucha gente que estudió. Les doy un ejemplo. La tercera ciudad más populosa, más grande de Ecuador es la ciudad de Nueva York. Hay mucho ecuatoriano afuera y las remesas, es decir, las transferencias que envían ecuatorianos que trabajan la mayoría está en Estados Unidos y el segundo grupo más grande está en España. Eh, las remesas es liquidez que envían desde afuera. Entonces, muchos ecuatorianos de distinta condición económica y que se social fueron en el 2000, ¿no? A todo esto, Mauricio. se Muchos se fueron fueron en el 2000. así es, se fueron muchos por la crisis, se han convertido en una fuente de ingresos para el Ecuador, pero por la vía de las remesas. Entonces, cuando tú me preguntas qué ha pasado con muchos de esos, se han ido fuera, están afuera y hay, así como hay gente sin mayor educación formal, hay muchos que son profesionales y que no encontraron empleo y fueron a buscar opciones en otros países. Mauricio, acá te hago una personal que me da un poquito de curiosidad. Vos estuviste sentado en la silla y tuviste, estar sentado en la silla ya no es poco, y tuviste que ir y hablar con Estados Unidos. Digo, ¿cómo es ese vínculo para de alguna manera no terminar entregando toda la soberanía monetaria? Porque parte se pierde porque uno deja de tener el control para imprimir, pero ¿qué después con las tasas de interés? Digo, ¿cómo es ese vínculo con la Reserva Federal? No sé con qué organismo tenés vínculo, porque como decís vos, hay pocas experiencias en el mundo y tampoco hay tanta data de cómo fue ahí en Ecuador. Pero ¿cómo es ese vínculo con Estados Unidos, que es en definitiva el que te tiene que proveer los billetes y te aumenta la demanda de dinero, ¿no? Bueno. Hay una relación que debe construirse sobre bases de confianza. Es decir, si uno va a hablar en la comunidad internacional, llámense estos bancos, llámense esto multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, o llámese esto ministerios, la relación tiene que sustentarse en bases de confianza. Si el ministro en este caso da una demostración de seriedad y le brinda confianza a la comunidad internacional, las cosas pueden ir cambiando y moviéndose mejor. El Fondo Monetario del año 2003, que yo renegocié porque yo firmé un convenio con ellos, no es del Fondo Monetario del 2023. El del 2023 es un Fondo Monetario mucho más flexible, mucho más abierto, entiende mejor los problemas de América Latina y, y ya no es tan exigente, pongámoslo así, como fue 20 años atrás. Y te digo porque yo estuve con el Fondo Monetario en el 2003-2004, pero también estuve en el 2020 y 2021, cuando yo estuve con el expresidente Lenín Moreno también. Entonces he podido comparar cómo ha variado la posición del fondo a lo largo de los últimos 20 años. Por otro lado, creo que el tema de la difusión es muy importante. Cómo se venden las acciones del gobierno, cómo se comunican las acciones del gobierno, y que la lectura sea de que hay una línea de conducción, que se sabe a dónde se va, cuál es el norte, porque puede haber gente que no esté de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿cuánto te permiten esa Saben línea? que un gobierno tiene un norte predefinido y sobre esa base va caminando. Mauricio, pero ¿cuánto te permite? Porque uno, no sé, vos querés de repente bajar las tasas de interés para que aumente el empleo, aumente el desarrollo, y por ahí Estados Unidos te dice no. ¿Cómo es ese vínculo? Porque uno es ahí donde también
dice, bueno, perdimos el control de nuestra economía de alguna manera o no tanto. Con dolarización es parcial para el caso del Ecuador y explico por qué. A veces dicen, ¿cómo es que en Estados Unidos te prestan al 4%, en Ecuador al 10 o al 12% en dólares cuando es la misma moneda? Por el No, bueno, el riesgo. riesgo país, claro. O sea, no puedes comparar el riesgo de esa economía con el riesgo de Ecuador. Entonces, ese riesgo hace que haya diferencial de tasas. Segundo, la inflación que se disparó con la crisis que ocurrió hace poco por toda la monetización que hicieron en Estados Unidos para ayudar a la gente por la pandemia, y esa inflación que se disparó, no se expresó en el Ecuador mucho, Ah, porque no todos los productos son transables. No es que todo es comercial. Los servicios, por ejemplo, no se pueden comercializar. Los servicios, que es la atención para el corte de pelo, para el alquiler, eso es interno, no tiene comercio exterior. Entonces, no, como no todo es transable, no todo puedes importar de afuera. O sea, la inflación importas una parte, pero no todo. Entonces, eso hace que la dolarización tenga efectos para unas cosas de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, pero no en todo. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador. O sea, se puede lograr cierta independencia Sí, pero la mejor manera de tener independencia es manejar bien las cosas, que tengas un riesgo país bajo, que tengas una fortaleza fiscal y que apliques reformas que te permitan blindar en lo posible, aunque no hay totalidad de blindaje, a la economía frente a situaciones que se puedan presentar. y por sobre todo la corrupción, ¿no? Me parece que, o yo entiendo, por lo menos, mira, esta te la hago mal porque es lo que leí de internet. Muchos resuena la palabra corrupción como uno de los problemas que aparecieron post-dolarización, ¿no? Hay que cuidar mucho la caja, en definitiva. Eh, la corrupción es lamentablemente un tema transversal. Ujú. Esto está inmerso en todas las instituciones y a todos los niveles. Y la corrupción no es solo sector público, es sector privado también. Y los nexos, obviamente, que se producen entre ambos sectores. Y este es un problema de muchos países, es endémico, está medio enraizado. Y cuando se hacen las encuestas, la gente no es que le guste la corrupción, pero de alguna manera, como que, no sé si la palabra es la socapa, Se pero con tal avala. de, con tal de que vea obra pública, por ejemplo, o le brinden algo de beneficio, se hacen los que no ven por ahí mm. y sigue el proceso. Y eso es un problema que no tiene una solución rápida ni emergente. Y en el caso del Ecuador, lamentablemente ahora el tema de la seguridad o la falta de seguridad, el narcotráfico y todo eso, Claro. unido a la corrupción, se ha convertido este momento en el peor problema que tenemos. Bueno, pero a veces terminamos hablando de eso acá y estamos especificados. Digo, no sé si No, tiene tanto que ver. a mí me llama mucho la atención qué tan similar, ¿no? Son las problemáticas que presentaba, tanto pre-dolarización como post-dolarización en Ecuador, con las que están presentes hoy acá en Argentina. Yo, sí, y enganchado a eso, la pregunta, justo lo que dice Tiago, es ¿cómo hacemos para, o cómo se podría hacer, ¿no? En un futuro, y si tocara, para dolarizar sin tener lo que dijo también Mariana, ¿no? La quita en los salarios sobre todo y en las jubilaciones, que en definitiva es la gente de a pie. ¿Por qué no se le hizo una quita a la deuda de las grandes empresas, por ejemplo, o a los bancos en su momento? Digo, siempre es difícil, ¿no? Yo también lo entiendo desde su lado. No, hay algo que fue beneficioso de la crisis bancaria, que fue que los bancos que quedaron de pie manejaron después muy responsablemente sus operaciones y no hemos tenido un problema hasta la presente fecha. Se volvieron muy prudentes, muy Aprendieron. responsables, aprendieron la lección en Bueno, y los definitiva. bancos también actúan un poco en lo que decís vos, adentro del marco de un gobierno que baja determinada línea, determinada Así es. confianza o no. Claro, entonces eso tuvo una buena lección. Creo que la Superintendencia de Bancos de Ecuador también aprendió que no puede estar apagando incendios, sino tiene que adelantarse antes de que venga el incendio. Y hubo en eso, yo diría, un problema de supervisión que también lamentablemente contribuyó a no detectar con anticipación problemas que ya estaban presentes y que se olían en el mercado y que sin embargo se dejaron acumular hasta que eso reventó como reventó.
problemas de corrupción de bancos con campañas electorales, mil cosas que pasó en el Ecuador, pero que ahora se les ha visto más bien que el sistema financiero se ha mantenido bastante al margen y manejando sus instituciones de mucho mejor forma. Mauricio, ¿y a nivel nacionalismo no hay como un esto de perdieron su moneda? Bueno, ese discurso fue muy fuerte en su momento. El expresidente Correa lo empujó mucho, pero yo creo que ha ido perdiendo bastante fuerza. Ya no se oye que hemos perdido la unidad monetaria. Lo que sí siguen protestando, aunque también con menos fuerza, son los acuerdos con los multilaterales. Cuando hay un Con el acuerdo con FMI, ¿no? claro, eso siempre hay posiciones. Creo que no hay país de Latinoamérica que no estemos discutiendo con el FMI. Sí, 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 eso es un tema que todavía se ve. Em, Cuando se busca, por ejemplo, entrar en concesiones, lo ven como una privatización y también viene nuevamente el tema de la posición de ciertos grupos, la inversión extranjera en petróleo o en minería, entonces hay la posición de los que defienden mucho el tema ambiental y la presencia de empresas extranjeras en ese ámbito, pero esa es la protesta, digamos, la discusión interna, pero lo que fue en un principio de que perdemos la moneda, ahora eso está, yo diría, bastante desvanecido, ya casi no se escucha discusión sobre esa materia. Claro, pero algún sucre tenés guardadito ahí como de Yo recuerdo. tengo la colección de todos los sucres en mi Ah, casa, pero como recuerdo, porque ya no nos vale para No, nada. no los extrañamos, Sí. ¿no? No, no, yo prefiero estar con dólares, estoy mucho más tranquilo. A mí me parece súper interesante Sí, que, sí, sobre sí. todo, que por lo menos también una de las cosas importantes que digo, parece que acá a veces lo discutimos y parece raro, pero que es normal en todos los países, en Latinoamérica también. Tener acceso al crédito es algo que acá en Argentina, por lo menos, no sé, nosotros tenemos más o menos 30 desde que entramos a la actividad económica o a la población económicamente activa, como se dice, jamás hubo acceso al crédito. Digo, es transversal a todos los gobiernos también. Pero tiene que ver un poco con No, lo que vos es decís de la que moneda, ¿no? una economía sin financiamiento no es sostenible ni va a crecer al ritmo que puede crecer. Entonces, es súper importante que haya acceso al crédito y que los sectores menos favorecidos, los de estratos más bajos, tengan acceso. En el Ecuador, por ejemplo, empezó a crecer mucho el microcrédito, que son operaciones muy pequeñas, de $3,000 a 2 años plazo, y eso le permite al señor ponerse una estación de helados en alguna esquina, qué sé yo, o una plantación de flores, no de flores, sino de frutillas o de limones en alguna parte rural, y eso tiene un efecto multiplicador importante, pero sin crédito es mucho más complicado, porque el crédito que aparece es el crédito de lo que llamamos en Ecuador chulqueros o agiotistas, es decir, el crédito informal a tasas de interés obviamente absolutamente fuera de lugar e inmanejables. No Entonces, tuvieron. Yo, creo importante. yo tengo dos preguntas más, y no sé si los chicos ya estamos un poquito pasados de tiempo. La primera es eso, ¿cómo manejaron la tasa de interés? ¿Se manejaron bien? Es una pregunta un poquito más técnica, pero me interesa porque tiene que ver con el costo del crédito, justamente. Sí, la tasa de interés no hay cómo manejarlo administrativamente, no es una decisión de hay que ponerle en este nivel o en esto otro. Hay que crear las condiciones para que la tasa de interés sea la justa para el que deposita, pero también la justa para el que pide un financiamiento. Y parte de lo que hay que hacer es manejar bien la economía porque eso permite reducir el riesgo país y el riesgo país tiene una vinculación directa con la tasa de interés. La forma de determinación de la tasa también es importante y que no se confunda los segmentos de mercado. No es lo mismo financiarle a la empresa que al microempresario o al consumidor que al constructor. Hay una estructura de tasas y cada segmento tiene su propia lógica. Entonces yo creo que manejando las cosas bien, un buen sistema de determinación de tasas, que el riesgo en un país no sea alto, es la mejor forma de tener tasas de interés adecuadas. Bueno, queda claro que pasa todo por el déficit fiscal. Yo te cierro preguntando si le recomendarías a nosotros, a los argentinos, dolarizar y qué no tendríamos que hacer para caer en alguno de los errores que cayeron o que cayó El Salvador. Bueno, yo, como les dije, no quiero yo poner una posición personal en el caso de Argentina, porque es decisión de ustedes, de Argentina,
pero sí les puedo decir que, dadas los antecedentes de manejo de la economía argentina, del tema fiscal en especial, yo creo que la dolarización sí es una alternativa, sí es una opción, pero que no se tome la decisión sin que se la acompañe de otras acciones. Acciones que tienen que ver, como ya expliqué, en el tema laboral, en el tema de responsabilidad fiscal, en el tema de precautelar los impactos ante situaciones adversas y de esta manera evitar que el empleo sea, por ejemplo, una de las válvulas de escape si el día de mañana hay una situación que se puede presentar. Bajo esa normativa, creo que puede ser una alternativa. Si no manejan bien las finanzas públicas, como dije, sea bimonetarismo, sea dolarización, o sea quedarse con el peso, no va a funcionar la cosa. Bien. Buenísimo. Mauricio, te queríamos agradecer, muchísimas gracias, la verdad que fue súper interesante. Además, haciendo lo complejo que tiene la economía simple, para que nosotros podamos entender también. Sí, gracias por la paciencia. Sí, te queremos agradecer todos los aspectos, la paciencia, el horario, no sé bien ¿Qué hora es ahí? ¿Es la misma o no? Bueno, yo no estoy en Ecuador este momento, yo estoy en los Estados Unidos, aquí son las 11 de la noche. 11. Bueno, igual, tarde también. Una hora menos. Una hora menos, pero tarde. Cualquier cosa te podemos volver a llamar, porque si esto sigue... Estoy a la orden. Creo que una de las cosas que dijiste es súper importante, que no hay muchos casos ejemplos. Entonces es como que no hay tampoco una determinada forma, ¿no? Así que bueno. ¿Tuviste una consulta de algún candidato argentino, de alguien que mueva los hilos acá o no? ¿Te llamó me han llamado de algunos medios de comunicación argentinos, pero candidatos no he. Bueno, ahora próximamente, avisanos si te llaman si suena el teléfono, queremos que nos mencione. O por lo menos la información sirve. Bueno, muchísimas gracias, y ha sido un placer. A ustedes, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, increíble, la verdad, súper interesante. Es para quedarse a escucharlo y que dé un monólogo y hable 1 hora, 2 horas. La verdad es que sí, es complejo. Pero llevó los conceptos muy a lo llano, a lo que vivimos en el día a día. A mí lo que Creo que Rami usó palabras mucho más difíciles que él. Sí, a mí lo que me quedó después escucharla, de la charla es que la dolarización puede ser una respuesta ante la inflación, que no va a resolver todos los problemas, que tiene que venir acompañada con un montón de medidas como las que mencionó él. Y que bueno, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, y que Ecuador siguió un modelo, lo hizo de una manera que no necesariamente tiene que ser la manera que posiblemente lo pueda llegar a hacer Argentina. Así que nada, digamos, como, bueno. Sí, que ellos inventaron su manera. Claro, cada uno, viste, como resuelve también desde la situación y el contexto en el que se encuentra. Pero bueno, es un tema que está en el día a día, en el boca en boca de la gente. Más allá de la agenda política, Argentina tiene una cultura así como de dólar. También estamos pendientes de qué pasa con el dólar, de cambiar el dólar, de ahorrar en dólares. Un tema que excede ya, ¿no? Un poco. Así que nos vino como anillo al dedo. Ramiro, no te llegamos a presentar, pero Ramiro es nuestro productor. Quizás lo recuerdan del primer programa de Un Rato Más, pero está siempre aquí con nosotros. Se sumó a la mesa. Hoy la cucaracha no sonó prácticamente. No. Nos tenemos que ir, nos están echando el estudio. Conductores, cierren el programa. El operador se está quedando dormido, pobre. Nos repasamos de hora, chicos. Sí, nos vemos el martes. Gracias por estar del otro lado. El martes 10:30 como todos los martes. Y jueves nos veremos para un nuevo programa de Un Rato Más. Ya se van a enterar en las redes de qué será. ¡Nos vemos!